Hasta aquí, continuando con el enlace de la materia, y estoy revisando nuestro programa, hemos llevado ya eh, todo lo que implica la parte general respecto de la teoría del derecho penal, fundamentalmente respecto a cuál es el derecho penal como concepto, como categoría, en función también de lo que implica la norma jurídica penal. Hemos hablado de la historia del derecho penal, hemos hablado de las fuentes del derecho penal, hemos hablado de los temas de interpretación de la ley penal y fundamentalmente hemos ingresado a analizar no solo los vídeos jurídicos desde el punto de vista de la doctrina penal, sino también la teoría de la pena. La teoría de la pena en función de, en función de las diferentes teorías que existen sobre cuál es la naturaleza y el alcance de la pena, ¿no? Fundamentalmente entre las teorías absolutas, teorías relativas de la pena. Hemos ingresado también a hablar de la aplicación de la ley penal y a partir de ese punto, habiendo ya llevado adelante este tema, lo que viene a continuación es el análisis de la acción, el tema número 10. Y después de la acción, si ustedes revisan el programa, tenemos la omisión, el tipo penal, la antijuricidad, la culpabilidad, la autoría, la tentativa y los sistemas penales, y con eso tenemos prácticamente finalizado el programa. Lo que quiere decir es que estamos un poquito más de la mitad del avance de la materia, y lo que implica que hemos tenido un buen desarrollo hasta este punto. Sin embargo, considero que a partir de este momento, mis compañeros, si pongan atención, es que vamos a entrar a la parte central de la materia, a la parte central de la teoría general, de la parte general del derecho penal, y que es prácticamente la teoría del delito, ¿no? A partir de ahora, todos esos elementos, teóricos que hemos ido revisando con ustedes, es que van a permitirnos tener una introducción, si ustedes quieren, o una percepción muy acertada de lo que es la teoría del delito. De verdad que ustedes tienen que salir de nuestra materia, y ese va a ser el que ustedes me lo van a demostrar en el examen final. Tienen que salir dominando la teoría del delito, ¿no? Tienen que salir dominando la teoría del delito. Y para entrar a dominar la teoría del delito, porque definitivamente es la parte medular del derecho penal, porque de nada sirve que sea procedimiento, nada sirve que conozcas los tipos penales en detalle, las familias de los tipos penales, de las escuelas penales, si no conoces la teoría del delito. Entonces, es en nuestra materia que vamos a llevar en profundidad lo que implica la teoría del delito. Hoy día podría entrar yo a desarrollar la acción, como que es la primera parte de la teoría del delito, sus diferentes componentes y demás. Tenía preparadas las diapositivas, pero he preferido que tengamos una clase introductoria a la teoría del delito, que es la que vamos a tener ahora, muy breve, muy sencilla, que nos para la clase, para que ustedes me entiendan que cómo vamos a llevar adelante los temas que vienen, ¿no? Y que es prácticamente es la recta final, es la parte medular. Yo creo que una vez que ingresemos a la exposición de acción, que será seguramente la próxima clase, ocuparemos todo el tiempo de la clase, ¿no? La hora y media que implica, o por lo menos toda la clase, y no pararemos, ¿no? No quiero que se desconecten de los nexos lógicos que va a haber entre las siguientes clases, para que ustedes salgan, digamos, de esta interacción que nosotros tenemos con una idea cabal de las categorías del delito. Para esto, ustedes han debido escuchar, mis compañeros, y pongan atención, tomen nota de lo que es la dogmático jurídico penal. En función de aplicación de derecho penal, ustedes entenderán de que no es solamente, o si ustedes quieren, cualquiera podría abrir el Código Penal que tienen a la mano, ir a un artículo y dar y entender como mejor les parece el alcance que puede tener un tipo penal. Y para eso no se necesita ser abogado, para entender cuál es el alcance el robo y cuál es su concepto. El concepto y el alcance están a una lectura del Código Penal, pero definitivamente agarrar
Y cuando uno está ante un hecho de la vida real, en función de lo que se puede considerar la conducta delictiva, no es suficiente para nada agarrar el código y ver a qué tipo se ajusta, ¿no? Es como que ahorita los ponga ejemplos y ustedes me digan a qué tipo penal se puede ajustar. Por sentido común, hay cosas muy obvias, ¿no? Si ha hurtado, si ha robado un atraco, una violación. Entonces me dicen, se ajusta tal artículo del Código Penal y constituye tal delito penal. Ah, no es suficiente, sin embargo, esta percepción tan simple de la interpretación de los tipos penales y la interpretación del derecho penal en función del hecho concreto, porque si fuera así, sí, un poquito quedaría la arbitrariedad simplesca, digamos, de la interpretación cotidiana de cualquier ciudadano de qué conducta es típica y qué conducta no es típica. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Definitivamente, marca que los abogados y particularmente los operadores de justicia, los jueces, fiscales, ¿no? Y ustedes que van a litigar en algún momento, los abogados litigantes, saben diferenciar el hecho común del hecho delictivo, pero aplicando qué, no solamente diciendo esta conducta se adecua a tal tipo penal, sino fundamentalmente que detrás de esa percepción, de ese concepto, se encuentra un conjunto de técnicas, escuchan bien lo que les voy a decir, un conjunto de técnicas, métodos y teorías que van a sustentar esa posición. No existe la posibilidad de imputar a alguien, la imputación de un delito, no solamente la imputación formal, que es el momento de la imputación fiscal, sino la imputación en términos más amplios, que es la sindicación de que alguien ha cometido un delito, si es que no tiene detrás una serie de técnicas, métodos, teorías para que justifiquen que esa persona podría haber cometido un delito. Y a ese conjunto de técnicas, vuelvo a repetir, métodos y teorías, técnicas, métodos y teorías. Tercera vez que repito, técnicas, métodos y teorías se denomina dogmática jurídico-penal. Entonces, cuando ustedes están analizando un determinado hecho, eh, o el juez, pónganse, tiene que dar un determinado veredicto sobre una determinada posición que están solicitando las partes, ya sea el acusado o la víctima, ¿no? El imputado o la víctima, su respuesta, la justificación no puede ser solo en función. Yo creo que es asesinato, ¿no? No es así. Entonces, ¿qué va a ser su posición en qué? En técnicas, métodos y teorías que sustenten su posición. Y a ese conjunto de técnicas, métodos y teorías se denomina dogmática jurídico-penal. Entonces, no se complica mucho, tampoco había sido tan difícil. Cuando ustedes, y muchos, por ejemplo, juristas, dicen, ¿cuál es la ciencia del derecho? La dogmática, ¿no? Han citado eso, dogmática jurídica, ¿no? Esa es la ciencia del derecho, dicen, ¿no? Podemos discutir aquí si eso es ciencia o no es ciencia, ¿no? Podemos discutir mucho. Hay autores que han dicho que el derecho no es ciencia, como hay autores que han defendido a ultranza que el derecho es una ciencia, y ese es un debate hoy vigente en el derecho, como es un debate vigente fundamentalmente en la filosofía jurídica. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? Que aquellos que dicen que sí lo es, ¿en qué se basan? Dicen cuál es la ciencia del derecho, la dogmático jurídico penal. ¿Qué es la dogmática jurídico penal? Es el conjunto de técnicas, métodos y teorías que utilizan los juristas para hilar una relación lógica, científica, entre la técnica, el método y la teoría para sustentar una posición. Entonces, cuando ya entienden entonces qué es, no es suficiente solamente decir este hecho se ajusta a, no es suficiente. Usted, para llevar esto a un nivel que se valore mínimamente, tiene que justificar técnicamente, metodológicamente y teóricamente. Técnicamente, repito, metodológicamente y teóricamente, que hay un vínculo lógico ahí. Si hace eso, entonces usted, el juez, el fiscal, no solamente están haciendo una argumentación simplesca, peyorativa, sino están apelando a la dogmática jurídica penal, ¿me entienden? Están apelando a la dogmática jurídica. Entonces, para justificar
punto de vista de la dogmática jurídica, una determinada relación de hechos vinculados a la norma, a la consecuencia en la norma penal, precepto y acción al precepto, si ustedes quieren, tiene que haber no solamente ha matado y por lo tanto tantos años. No es tan simple. En el intermedio tiene que haber un conjunto de análisis que nos permita generar técnica, método y teoría. Y eso es dogmática jurídico-penal. Ahora, en la dogmática jurídico-penal, el solo hecho de que implique teoría ya implica que es controvertido, ¿no? Por eso es que no es que existe solo una dogmática jurídico-penal. Quizás ese es el punto más flaco que tiene nuestra teoría del derecho en función de defender que el derecho es una ciencia. Porque lo que para alguien puede ser la argumentación dogmática penal, la argumentación dogmática, ¿qué quiere decir? Con técnica, método y teoría, por ejemplo, en un hecho concreto, para el fiscal, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la defensa? ¿Cuál es la tarea de ustedes que van a argumentar desde el punto de vista de la defensa del acusado, del imputado? Van a tener que también apelar al dogmático jurídico penal. ¿Qué quiere decir? Que con técnica, método y teoría, ustedes van a tener que sustentar una teoría distinta de la del fiscal, ¿no? No solamente ustedes van a entrar a la audiencia a decir, no estoy de acuerdo con el fiscal, mi cliente es inocente, ¿no? ¿Y por cómo? ¿Por qué? Entonces no es suficiente, ¿no? ¿Y ahí qué aplicas? La dogmática jurídica penal. ¿Qué quiere decir? Una teoría distinta de interpretación, una teoría distinta de técnica de interpretación, teoría penal distinta, método distinto de análisis, ¿no? Pero en sí, solamente una posición dogmática hace frente a otra posición dogmática. O sea, no puedes tú en el derecho contratar una posición sustentada en la dogmática jurídica desde el punto de vista, por ejemplo, de un argumento banal, ¿no? Un argumento que puede hacerse cualquier, sin discriminar nada, pero cualquier ciudadano que no tiene la suficiente capacidad de argumentar técnica, metodológica y teóricamente una posición jurídica. Por eso es que la dogmática jurídico-penal tiene, desde este punto, tiene un peso específico y necesario al momento de que ustedes lo conozcan. ¿Y cuál es el peso, digamos, cuál es el peso de la dogmática jurídica penal que ustedes tienen que comprender, armar las categorías que necesitan armar para sustentar una posición? Y esa es la teoría del delito, ¿no? La teoría del delito es básicamente lo que le da la conexión, el nexo lógico entre una conducta, podemos considerarla o no podemos considerarla delito. Al respecto, la teoría del delito, escúchenme compañeros, se fundamenta en aspectos teóricos que le permiten desarrollarse plenamente en el campo práctico al determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal. El profesor Zaffaroni en su tratado sobre derecho penal, entiende que la teoría del delito atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, consiste en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito en cada caso concreto. Entonces, si seguimos al profesor Zaffaroni, la teoría del delito, dice él, es la parte medular del derecho penal, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que implica? Determinar si un hecho es o no es delito. Y para eso hay dos alcances del concepto de delito. Dos alcances del concepto del delito. Uno es nominal y otro que es sustancial. El concepto nominal de delito, el concepto nominal, implica, y ustedes van a leer en cualquier referencia, cuando busquen lo que es el concepto de delito, de que es un acto o una conducta que se opone a la ley, ¿no? A lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. O sea, ese es el concepto nominal de delito. Es una conducta que se opone a la ley que está bajo la amenaza de una pena. Pero ese concepto es como el concepto nominal, es el concepto básico, el concepto que no tiene más allá, no te puede justificar que es el delito. Y por eso está el concepto sustancial del delito, que es la base de la teoría del delito, el cual a nosotros nos interesa. ¿Y cuál es ese concepto sustancial o material del delito? Que implica que el delito es una conducta o una acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué tal? El delito, ¿no? Es una acción, que puede ser acción u omisión, dice, típica,
antijurídica, culpable y punible, ¿no? La punibilidad, digamos, que es un elemento externo a la teoría del delito, es parte de, pero lo vamos a estudiar, digamos, con cierta calma después. Yo quiero que ahorita se queden con que ustedes, que el delito, el concepto sustancial del delito es, es la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros asumimos que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. De que cuando analizamos un acto o un hecho concreto, mis compañeros, cualquier circunstancia, María aquí agarró un palo, pegó a José hasta romperle la cabeza, cualquier hecho que se le venga a la cabeza, tenemos que preguntarnos si ese hecho primero. ¿Cuál es? ¿Ha habido acción? ¿Y qué tipo de acción u omisión ha habido? ¿Es típica? ¿Esa conducta se ajusta a la tipicidad? ¿Es antijurídica? ¿Implica culpabilidad? ¿No? Esa conducta es una acción típica, antijurídica, culpable. Si cumple, como dice el profesor Zaffaroni, los 4 elementos esenciales, sí es delito. Pero puede ser, les pongo el ejemplo para que me entiendan en este punto y después lo vamos a desarrollar esto con detalle. Puede ser que hubiera la acción, ojo, puede ser que hubiera la tipicidad, puede que hubiera la antijuricidad, pero ¿qué pasa si no se cumple la culpabilidad? Solo se cumplen 3 de 4. Si se cumple 3 de 4, no hay delito. ¿Me entiende? A ese punto. Puede que hubiera la culpabilidad, puede que hubiera la antijuricidad, pero no hay la tipicidad, no se ajusta. Y hay la acción. No cumplen los 4, entonces no hay delito. Por eso es que el debate, esencialmente, el debate el debate intenso, fundamentalmente, cuando se discute, por ejemplo, en una audiencia de medidas cautelares, la probabilidad de autoría, ¿qué es lo que se discute? Si se cumple la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Eso se discute. Si la defensa te baja uno de los 4 elementos del delito, te baja la probabilidad de autoría. O sea, si no puede sustentar el acusador o el fiscal los 4, por lo menos, elementos para justificar que el acto o el hecho constituye delito, y la defensa te baja a uno de los 4, no hay delito. Entonces, no hay delito. No es suficiente entonces con la acción, no es suficiente con que María hubiera pegado con un palo a José. Tiene que cumplirse, no quiere decir que no, pero debes justificar de que se han cumplido los otros elementos del delito. Mínimamente ha habido antijuricidad en ese acto, ha habido culpabilidad y ha habido tipicidad. Entonces, eh, cuando hablamos de la estructura del delito, ustedes me dirán, es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Ese es el concepto sustancial del delito y ahí podemos ir a partir de ese concepto que reconoce todas las corrientes de la dogmática jurídica, podemos ir nosotros desglosando, si ustedes quieren, eh, lo que esto implica. Y para esto, esencialmente, solo aquí vamos a ver así a grandes rasgos, ha habido 2 teorías que han inventado, o por lo menos que le han intentado dar 2 corrientes dentro de lo que implica la teoría del delito. Y una es la teoría causalista del delito y la otra es la teoría finalista del delito, ¿no? Los causalistas y los finalistas del delito. Para la explicación causal del delito, la acción, que es ese movimiento voluntario, físico-mecánico, que produce un resultado previsto en la ley, es ese movimiento, sin que sea necesario tener en cuenta aquí la finalidad. Basta la acción por la acción, que tiene una consecuencia legal. Por supuesto, la teoría causalista tiene que ser antes que la teoría finalista porque es más simple, ¿no? Eh, Siempre referido a que los elementos referidos fundamentalmente de la acción implica cuál ha sido el resultado. El resultado está en la ley y por lo tanto el desvalor es el desvalor del resultado. O sea, el, el desvalor implica que se le ha quitado el valor que tiene
en esencia, el bien jurídico que se protege. ¿Y en dónde está el desvalor? Dice, el desvalor está en el resultado que se ha generado, es decir, a la lesión puesta en peligro del bien jurídico. En cambio, la teoría finalista del delito consiste en que cualquier conducta humana se rige por una voluntad. O sea, en la teoría causalista implica el hecho, en cambio la teoría finalista implica la voluntad, tanto la voluntad o no de cometer ese hecho. Y la manifestación exterior no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de valorar el hecho delictivo. ¿Y qué quiere decir? Que el desvalor, ¿dónde está? Ya no está en el resultado. El desvalor está ¿dónde? Está en la acción. Entonces, si el desvalor está en la acción, estamos hablando de la teoría finalista. Y si el desvalor está en el, perdón, si el desvalor está en el resultado, estamos hablando de la teoría causalista. Y si el desvalor está en la acción, estamos hablando de la teoría finalista. En el desvalor, en la teoría causalista, lo que implica solamente es el hecho y su consecuencia en la ley, mientras que en la teoría finalista implica la voluntad, la intención, si ha habido o no ha habido intención. En ese sentido, estamos viendo aquí entonces a grandes rasgos las dos corrientes, pero no suficiente, quiero que pongan atención. Si quieren en esta parte, no tomen apuntes, me interesaba que hasta aquí ustedes la tengan muy clara. Solamente quiero decirles un poquito de lo que implica lo que vamos a revisar dentro de la teoría del delito y vamos a ir parte por parte. La acción va a ser un tema entero que vamos a estudiar. El concepto de acción implica no solamente estudiar aquí, en este capítulo, en el 10 que vamos a estudiar posteriormente, cuál es el concepto causal, el concepto final, ¿no? Sino qué pasa cuando, en qué casos hay ausencia de acción. Por ejemplo, los casos cuando hay fuerza irresistible, cuando hay reflejos condicionados, cuando hay estado de inconsciencia, etc. Una vez que tenemos claros esto, vamos a pasar a estudiar la omisión, ¿no? ¿En qué circunstancias la omisión constituye qué? Porque para que sea delito no es suficiente una omisión, sino tiene que haber tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿me entiende? ¿En qué casos la omisión da lugar a que se desencadenen los otros elementos del delito? Y posteriormente, y en la tipicidad vamos a estudiar todo lo que implica la conducta, el nexo entre la conducta y resultado, la teoría de la equivalencia de condiciones, la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Que es la teoría más moderna, la teoría funcionalista que ha intentado conciliar teoría causal con teoría final. Y vamos a estudiar también aquí, en esta parte de la tipicidad, todo lo que es el dolo y lo que es la culpa, ¿no? Los tipos de dolo que existen, el dolo eventual, etcétera. Todo lo que implica la voluntad del sujeto, ¿no? O la omisión del sujeto, la imprudencia o la intención. Vamos a hablar en qué casos no existe, en qué casos existe la tipicidad objetiva, el error de tipo, por ejemplo, cuando no se constituye el hecho al tipo, la clasificación del error del tipo, cuando se habla del caso fortuito, el famoso caso fortuito, o sea, ustedes ubican, ¿no? El ausencia de elemento objetivo, el estado de necesidad, la legítima defensa, ¿no? El cumplimiento de un deber, cuando el cumplimiento de un deber está más allá, por ejemplo, de la tipicidad o de la antijuricidad. Entonces, todo lo que es los elementos dentro ya de la tipicidad, las vamos a desarrollar en ese sentido. Y después vamos a analizar, por supuesto, la antijuricidad en ese sentido y la culpabilidad, ¿no? La imputabilidad, lo que es las excepcionalidades a la imputabilidad, como la enfermedad mental, el trastorno mental, todos los elementos de la dogmática jurídica que ustedes pueden utilizar para argumentar o no si ha habido o no culpabilidad. Todo lo que es la resistibilidad, el miedo insuperable, la obediencia debida, etcétera. Entonces, llegado hasta este punto, si ustedes se dan cuenta, ustedes van a tener todos los elementos, si ustedes me siguen aquí y al pie de la letra, todas las clases que vienen a continuación, todos los elementos como para poder desarrollar una percepción de la teoría del delito. Entonces, esto es, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que se les quede a ustedes así y que es como que nos regla, ¿no? ¿Cuál es el concepto sustancial del delito? El delito es la acción o la omisión típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Eso ustedes lo tienen que tener claro. Y tienen que saber también que para que, si ese es el concepto del delito, tienen que cumplirse todos los supuestos de los elementos del tipo penal para que se constituya delito. Todos los elementos del delito, para que la teoría del delito, para que se constituya delito como. Entonces, la idea, cuando ustedes vayan a defender algo en el derecho penal, es que ustedes van a pelear, van a hacer litis, van a litigar
en función de argumentar si ha habido acción, aquí ustedes van a determinar quién es el sujeto activo, pasivo, cuál es el cómplice, todos los tipos de sujetos que hay, qué tipo de acción u omisión, van a argumentar si se adecua a la norma del tipo penal, si no ha habido excepciones a la tipicidad, si ha habido antijuricidad, el desvalor de acción, el desvalor del resultado y si ha habido finalmente culpabilidad. Entonces, basta que ustedes desvirtúen, pueden desvirtuar que ha habido el delito, ¿no? O tendrán que justificar, si ustedes consideran que ha habido delito, todos estos elementos. No es suficiente entonces la intención, ¿no? Se dan cuenta de que para decir que ha habido o no ha habido delito es mucho más complejo de lo que uno ve a simple vista. Entonces, todo esto, ¿dónde está? O toda esta teoría que implica la dogmática jurídica penal, la teoría del delito. Entonces, el primer tema que nosotros necesitamos abordar en función de esta percepción tan amplia que les he planteado es entonces ahora estudiar parte por parte. Entonces vamos a estudiar la acción, la omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Entonces vamos a estudiar parte por parte y prácticamente eso es lo que viene en lo que resta de la materia, ¿no? Y aquí ustedes pueden utilizar al profesor, particularmente me gusta en esta parte el profesor Muñoz Conde, ¿no? Me gusta el profesor Muñoz Conde. No sé si su teoría general del delito, parte general de derecho penal, hemos enviado a Martín a los compañeros, todo lo que implica el profesor Muñoz Conde, que me parece el más interesante, más claro, incluso más que el profesor Enrique Basigalupo en esta parte, que es la teoría general del delito. Martín, creo que nuestro ayudante se ha ido, ¿no? Nos ha dejado charlando solos aquí. Doctor, Ya. estoy en clase, perdón. No, no, está bien, pero te decía, Martín, es importante entonces que en este punto nosotros les enviemos a la teoría general del delito del profesor Muñoz Conde, ¿no? O Derecho Penal General, donde están esto todo desglosado y es un poquito la fuente que vamos a tener en esta parte, ¿no? La base que vamos a desarrollar en esta parte. Bien, Doctor, perfecto, yo porque consigo el libro. hay en digital, entonces Martín les va a enviar, les debo diapositivas, mis compañeros de los últimos temas, les voy a enviar todo. Martín, me das un recuerdo, por favor. Les enviemos todo para que hasta aquí, como que ustedes hemos cerrado la primera parte de la materia y con la teoría del delito vamos a entrar a la parte central, ¿no? En la parte que a mí me interesa que ustedes se vayan dominando. Entonces, no se preocupen si aquí ustedes tienen dudas, por favor. No se preocupen si en este punto tienen dudas, un poco he lanzado conceptos y categorías. Vamos a ir por punto, vamos a ir desglosando cada uno de los alcances de los elementos del tipo penal, todos los elementos de la teoría del delito, y quizás es la parte central. Si ustedes acaban esto dominando bien la teoría del delito, ustedes van a comer la parte especial del derecho penal y lo procesal es prácticamente reglas, ¿no? O sea, obviamente no tiene su complejidad, pero procesal pero es más adjetivo, ¿no? Lo que no pueden no saber es la teoría del delito, entonces a partir de aquí no me voy a desglosar, no me voy a quedar más aquí, pero les invito a que estemos atentos en las siguientes clases. Y la siguiente clase ya vamos a entrar con todo, voy a preparar unas láminas para desglosar la acción, ¿no? Según el programa. También, no sé, si tienen algunas consultas o Martín, ¿quieres aportar algo? Tincho. No, doctor, no, doctor, creo que está todo claro. Y nada, doctor, yo consigo el libro en digital y se los envío a los otros. Lo que yo quiero de esta clase es que a los compañeros, si están ahí, o sea, entiendan qué es lo que, qué vamos a entrar a estudiar ahora. Y entenderán una cosa, si bien son temas separados, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aquí tienen que hacer una abstracción cognitiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a estudiar la acción por separado, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Sí, pero no se olvide una cosa, que estamos hablando, estamos introduciendo la teoría del delito. Entonces, todo esto es parte de un solo análisis en la dogmática jurídica. Para términos, digamos, académicos se divide en temas, pero tienen que tener ustedes lo que les estoy planteando, esta visión general de lo que implica la teoría del delito. ¿Está bien? No sé si me están siguiendo.
Sí, doctor. Hablen pues. A ver, ya quienes veo aquí. A ver, Claudia. ¿Qué dices, Claudia? Sí, doctor, se entiende súper bien la idea. Está bien. A ver, Claudia, ¿qué es? Contéstame. ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto sustancial del delito? El concepto es, el delito es una acción u omisión típica antijurídica culpable y punible. Muy bien. A ver, Jennifer, ¿cuál es el concepto sustancial del delito? ¿Estás ahí, Jennifer Mamani? ¿O Sergio? A ver, adelante, así como Claudia. Sí, sí, Darien me dice el libro de Muñoz Conde con García, exacto, ese es el libro en que yo por lo menos voy a utilizar en esta parte para desarrollar lo que implica la teoría del delito, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen, Martín les va a pasar. Nadie más se ha animado ahí a contestarme, a ver quién más quiere participar. Tan bonito que es decir cuál es el concepto de delito. Es que les quede, ¿no? Así como ABC. A ver, Gabriela. Ni modo, tendré que preguntar a mí. Nadie. Por lo menos sé que Claudia está ahí. A ver, Javier. Doctor, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Bien, bien, bien. Eso usted se les tiene que quedar, ¿no? A todos. Por eso les estoy preguntando. Se les tiene que quedar y se les tiene que quedar así. Ahora, lo que también se les tiene que quedar, y no les voy a pedir en este momento, es que al final de la materia ustedes me tienen que decir ya, acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es acción? ¿Qué es omisión? ¿Qué es tipicidad? ¿Qué es antijuricidad? ¿Qué es culpabilidad? Entonces ahí les voy a ir preguntando, ¿no? Quizás, ¿qué tal, Martín? Así puede ser el examen oral, ¿no? ¿Qué dices? El examen final. Sí, sí, doctor, podríamos ejecutar de esa manera en oral. Entonces ya saben que aquí tienen que estar atentos, de verdad quiero que se les quede, vamos a ir con calma, vamos a ir desarrollando uno a una de las categorías con mucha calma, y no sé si hay algo más, Martín, y si no, cerraríamos aquí por hoy. Doctor, solo recordarles que los siguientes tres grupos para el TEMI estén listos para la resolución. ¿Qué grupos son? Es el grupo 7, 8 y 9. 7, 8, 9. Así que compañeros, los espero para. Y se dan cuenta quienes han estado estudiando los principios, se dan cuenta que también todos los principios los principios que ustedes están estudiando teóricamente son parte de la dogmática jurídico penal. O sea, igual dentro de la teoría del delito van a ir asociando que todos los elementos de la teoría del delito están regidos también por principios, ¿no? Y entonces, por eso es que sigan estudiando y nos vemos el día con los grupos que faltan. Hasta ahora, por lo menos el último día lo han hecho muy bien, un grupo de compañeras, no sé si están las compañeras, pero lo han hecho brillante, les he puesto 20 sobre 20. No tengo califico así, ¿no, Martín? A las compañeras, pero lo han hecho brillantemente, entonces eso me hace pensar que le están poniendo mucho empeño